Ahí está, ahí está. Mira. Ahí está, sí. Bien, la señorita que vemos en la primera filmina es Andrea González, es la mayor campeona en la disciplina de patín que tenemos en Argentina, es marplatense por adopción, y tiene 11 medallas olímpicas. Bien, vamos a hacer un breve repaso de dónde vienen los grandes vasos, ¿sí? Lo que podemos observar acá es el callado de la aorta, que sale del corazón, ¿sí? La aorta en el callado va a tirar tres troncos grandes, que va a ser el brachiocefálico, que se va a dividir en carótida derecha y en subclavia derecha, continuando por la arteria axilar derecha, la carótida izquierda, la subclavia izquierda, la axilar izquierda, ¿sí? Para hacer un breve repaso. Y lo que vemos ahora es la aorta torácica, que va a terminar precisamente donde empieza el diafragma. Luego de pasar el diafragma se va a llamar aorta abdominal, y va a continuar su recorrido hacia abajo. Bien, la aorta abdominal se va a dividir en arteria ilíaca común derecha e izquierda. La arteria ilíaca común se va a dividir en ilíaca interna e ilíaca externa. Vamos a la izquierda, interna y externa. La aorta va a estar acompañada de la vena cava inferior, que se va a dividir en vena ilíaca común y vena ilíaca interna y externa. Bien, ahí tenemos la arteria ilíaca común, interna y externa, posterior, y se divide en un tronco anterior también. El tronco posterior, las ramas terminales son la arteria glútea inferior y la iliolumbar. ¿Sí? Esa es la iliolumbar y esa es la glútea superior. Ahora el tronco anterior, ¿sí? Vamos a encontrar a la arteria bien, la arteria ilíaca anterior, ¿sí? Es el tronco en arteria obturadora interna, la arteria uterina, la pudenda interna, la pudenda se va a bifurcar y va a ser la arteria rectal inferior, y por último va a dar la rama glútea inferior. Vamos otra vez. El tronco posterior y el anterior. En el tronco posterior, ¿sí? Se va a dividir en arteria glútea superior, ¿sí? Y la arteria iliolumbar. Ahora, el tronco anterior, ahí está, la arteria iliolumbar. Y la glútea superior. Así vamos entrando de paso. Y el tronco anterior se va a dividir en, como les dije, obturadora interna, en uterina, en pudenda interna, que más abajo, si alcanzan a ver, se va a dividir y va a alargar una rama que se va a llamar rectal inferior, y por último la arteria glútea inferior. Bien, como dijimos, una ilíaca interna y otra externa.
Acá vamos a ver el ligamento inguinal, así nos vamos ubicando, el psoas menor, el psoas mayor, el ilíaco, ¿sí? Viene hacia adelante la ilíaca externa, y luego de pasar por el y el sartorio, precisamente son los límites del triángulo de Scarpa, ¿sí? Vamos a agregarle el nervio al triángulo de Scarpa. Vamos, la vena, la arteria y el nervio femoral. En ese orden, o sea, de medial a lateral es nervio. Bien, la arteria femoral, ¿sí? Va a pasar por detrás del sartorio y va a tener un recorrido más anterior que posterior y se va a hacer posterior pasando por el hiato de los aductores. Como podemos ver, llegando a la rodilla, ya es posterior. El hiato de los aductores está en la zona medial, que es donde la arteria femoral pasa a ser posterior. Luego de pasar por el hiato de los aductores, va a llamarse poplite. Bien, seguimos con las colaterales de la femoral. Esa es la circunfleja lateral, esa es la femoral, esa es la circunfleja descendente, no, mientras esa es la femoral profunda, las arterias perforantes del muslo, esa es la femoral profunda, y esa es la circunfleja descendente, que van a dar irrigación a toda esa zona. Precisamente ahí es donde se bifurca la circunfleja lateral y la otra es lateral descendente. Bien, como les dije, pasando el hiato de los sacros, del hiato de los aductores, ¿sí? La arteria femoral se hace arteria poplitea. Vamos a sacar un poquito los músculos. El bíceps afuera, el aductor afuera. Bien, esa es la arteria poplitea, ¿sí? Ese es el grácil. Para que tengan una idea, es el vasto interno, visto de atrás. Y los gemelos, vamos a sacar los gemelos. La arteria poplitea, vamos a sacar el plantar. La arteria poplitea va a tirar unas colaterales que son la... Facu, dame una mano con esto porque la tengo como recurrente en mi cabeza y es tibial medial superior y tibial medial inferior y las otras tibial lateral inferior. ¿Puede ser así? En realidad sí eran arterias superiores e inferiores de la rodilla. Están las dos laterales y las dos mediales. Bien, dentro del lateral tenemos la superior y la inferior y dentro de las mediales la superior y la inferior. Bien, vamos al triángulo de Scarpa. En el triángulo de Scarpa. Vamos al hueco popliteo. El hueco popliteo, ¿sí? El orden que pasan el paquete vascular nervioso es vena, nervio, arteria. Entonces vamos a encontrar a la vena poplitea, el nervio popliteo y la arteria poplitea. Bien, vamos a sacar el tibial anterior, el extensor del dedo gordo, y vamos a encontrar, no sé si recuerdan que en la membrana interósea había dos forámenes, que es donde pasa el paquete vascular que viene de la arteria poplitea, ¿no? Para transformarse en tibial anterior. ¿Sí? Acá vemos la anastomosis que hacen las venas y las arterias en la parte anterior de la rodilla con las
arterias laterales y mediales superiores e inferiores que sacaba la rama poplitea. Ese es el nervio peroneo. Perdón. Bien, vamos a seguir. Esa sigue siendo la vena safena, del lado interno. Bien. Vamos a la parte posterior, sacamos el gemelo, el plantar delgado, arteria poplitea. Sacamos el sóleo, ese es el foramen que les decía hoy. Acá se va a dividir en fibular y arteria tibial posterior. Lo mismo que la vena. Esa sigue siendo la safena, ese es el lado interno. Es el músculo tibial posterior. Bien, la tibial posterior es medial y va a pasar retromaleolo interno. Y la peronea va a pasar retromaleolar, pero maleolo fibular. ¿Sí? Esta es una arteriografía, ¿sí? Donde podemos ver el recorrido de las arterias, donde nace la poplitea. Tenemos el tronco tibio peroneo y va a pasar la arteria tibial anterior, ¿sí? Para adelante, la tibial posterior por detrás y la peronea o fibular también posterior. Bien, la arteria tibial posterior sí va a pasar por detrás del maleolo tibial, ¿sí? Dando irrigación también al calcáneo. Y se va a dividir en arteria plantar medial, que va a seguir su recorrido hasta el dedo gordo, y plantar medial. Son bien profundas las arterias y se van a anastomosar con las arterias dorsales del pie. También acá hay un arco, ese es el arco arterial, como en la mano también lo tenemos en el pie, solamente que tenemos uno, no tenemos dos, como en la mano. ¿Se acuerdan que teníamos uno proximal y uno distal? Acá en el pie solamente tenemos uno. Por eso, por esta característica del pie, ¿sí? La irrigación es más compleja y en pacientes con problemas de irrigación periférica se llega a la amputación de los dedos del pie. Es más difícil recuperar la circulación. Bien, la fibular posterior, con la fibular, ¿sí? Va a llegar hasta el calcáneo y lo va a irrigar, junto con la vena del mismo nombre. Bien, volvemos a la tibial anterior. ¿Sí? Va a descender en su recorrido, va a pasar por detrás del retináculo de los extensores, ¿sí? Y se va a dividir también por dentro del retináculo, se va a dividir en dorsal medial y dorsal lateral. Bien, ese es el arco que vemos en la planta del pie, también está en la parte de arriba, con las arterias que siguen para anastomosarse con el arco inferior. ¿Sí? Manu, hago un comentario breve. Si ustedes quisieran tomarse el pulso de la arteria tibial, la van a encontrar medial al extensor largo del dedo gordo y lateral al tendón del músculo tibial anterior. Bien, Facu, me ganaste de mano. Bien, lo más importante, lo que sí o sí tienen que saber, como yo le digo, es el caño madre.
que es la misma arteria que se va a ir dividiendo y va a tomar distinto nombre, ¿sí? Pero sí, siempre es la misma. Precisamente ahí está el GIF de lo que decía Facu, el extensor largo del dedo gordo, la arteria, ¿sí? Y el tibial. Me ganaste de mano, Facu. Bien, lo importante de lo vascular, ¿sí? Es saber el recorrido, ¿sí? Ya que todas las arterias nacen de la aorta, y recuerden que las arterias tienen sentido caudal y las venas sentido craneal en su circulación. ¿Alguna pregunta? No, con respecto a este tema no hubo mucho. Preguntaron si había que hacer más énfasis en arterias o en venas, pero en cuanto al recorrido es igual de importante, ambas son igual de importantes. Lo que sí es necesario saber es que cuando describimos el recorrido de una arteria, lo hacemos de proximal a distal. Cuando describimos el recorrido de una vena, lo hacemos de distal a proximal. Sí, y otra cosa es que lo vascular, y muchas veces también el plexo nervioso, va a ir tomando nombre por la estructura donde va pasando. Eso te simplifica un montón la información que hay que estudiar, ¿sí? Si la arteria pasa por el brazo se va a llamar braquial, si pasa por el radio se va a llamar radial, si pasa por delante del fémur se va a llamar femoral, si pasa por la tibia se va a llamar tibial, puede ser anterior o posterior. No me parece por ahí, o sea, creo que mirándolo desde ese punto de vista no es un tema tan complejo. ¿Hay alguna pregunta? No, luego con lo del tema de las venas, sí, venas se va a tomar, después podrían preguntar perfectamente sobre el recorrido o en qué regiones se encuentran. No te escuché, Facu. No, acá preguntan con respecto a las venas, si hay que darles importancia, nuevo sí, es igual de importante con respecto al recorrido y demás. Tranquilamente podría haber una pregunta en base a determinada vena en X región, por ejemplo. Sí, a ver, las afenas y las más grandes, no hay muchas tampoco vueltas para, por lo menos en esta etapa. Lo que tienen que saber es el recorrido del tubo madre, que se va a ir dividiendo. Las venas van en sentido contrario. Claro, y acá vuelven a preguntar con el respeto al recorrido. Claro, porque las venas lo que hacen es llevar sangre desde la periferia hasta el corazón y las arterias desde el corazón hacia la periferia. Con respecto a lo que es este tipo de circulación, esta circulación se llama sistémica, ¿sí? Por lo tanto las arterias van a transportar sangre oxigenada y las venas van a transportar sangre desoxigenada hacia los pulmones para que después vaya a los pulmones y el intercambio gaseoso. Sí, esas cositas las van a ver bien profundo ya el año que viene cuando vean el sistema cardíaco. Yo lo que quería es darle un pantallazo de la aorta y de dónde salen los vasos que llegan a los miembros. Nada más como un pantallazo, ¿sí? Para no ver directamente un segmento, un pedacito de lo que estamos viendo, de lo que nos toca ver. Perfecto. Bien. Lo dejo con el licenciado Cicarelli. Bueno. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Hola, Facu. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Bueno, perfecto entonces. Vamos a empezar a transitar el recorrido en esta integración de miembros inferiores de los plexos que van a estar actuando sobre los miembros inferiores. Primero vamos a retomando un poco algo ya se vio en la clase de generalidades y después en plexo braquial. Los plexos son estructuras nerviosas conformadas por la unión de distintas raíces
En general se van a unir los ramos anteriores y los ramos posteriores para ir formando distintos nervios de la unión de esas distintas raíces. En el caso de los miembros inferiores vamos a estar hablando de dos plexos fundamentalmente que van a regir el sistema nervioso. Vamos a hablar por un lado del plexo lumbar, que va a estar compuesto fundamentalmente por la unión de las raíces de L1 a L5 y algunos ramos comunicantes que recibe L1 de T12. Y ahí en esa división entre ramos anteriores y posteriores, en esa unión se van a empezar a formar los distintos nervios principales que van a llevar la información motora a los miembros inferiores y a recolectar la información sensitiva y propioceptiva también de la extremidad inferior del cuerpo. Respecto vamos a ver después el plexo sacro, que es el que sale de los niveles sacros, de L5 hacia abajo, pero bueno, en esta primera parte vamos a hablar de lo que tiene que ver con el plexo lumbar y sus distintos nervios. El plexo lumbar, como dijimos, está formado de las raíces L1 a L5, va a tener como todo plexo ramas colaterales y dos ramas terminales. Fundamentalmente nos vamos a encontrar con nervios que van a estar saliendo hacia la cara anterior de las raíces nerviosas. Esos ramos anteriores se van a ir uniendo en troncos y formando los distintos nervios, como se ve ahí en esa imagen. Por un lado vamos a tener el nervio cutáneo femoral lateral, que sale de los ramos anteriores del E2. Ese es un nervio que se va a ver bien lateral. Es esto que se ve ahí, que estoy marcando con la flecha. Ahora se va a colorear en esta presentación de a poquito. Bueno, este nervio va a ir generando ramas colaterales que van a, después de atravesar 2 centímetros después por debajo de donde atraviesa el sartorio, perdón, ahí se va a dividir en ramos glúteos sensitivos y ramos femorales que van a ir hacia la cara anterolateral de la pierna, del muslo, perdón. Bien. Ahí tenemos el primer nervio de este plexo sacro, que es el nervio femoral lateral. Después vamos a pasar a otro nervio sensitivo, que es el más interno, es el nervio genitofemoral. Este es un nervio que va a salir más medial que el resto de los nervios de este plexo y va a tener fundamentalmente va a enviar ramos sensitivos hacia la zona genital, hacia la zona de los transversos del abdomen, a los aductores internos y al cremáster, al escroto y a los labios mayores en la mujer. Como dijimos, es un nervio sensitivo y va a estar encargado fundamentalmente de toda esa sensibilidad genitourinaria. Y por otro lado, una rama sensitiva femoral, que es la que va a dar la sensibilidad de la piel de la parte anterosuperior del muslo. Este nervio genitofemoral, su correlación clínica que podemos encontrar es quien va a generar la sintomatología irradiativa que produce hacia la cara anterior y lateral del fémur y hacia la zona genital. Los cólicos renales son los que se ven afectando esta rama sensitiva del plexo lumbar. Y por último, vamos a estar hablando del nervio obturador y el nervio femoral, que se ve ahí en la imagen. El femoral es el nervio más largo que va bajando de estas ramas terminales. Se van a deslizar, van a emerger por delante del psoas, atraviesa la articulación, va a dar ramos cutáneos a la articulación femoral, coxofemoral, y fundamentalmente es el músculo que va a dar la sensibilidad y la motricidad de la cara anterior del muslo, ¿sí? Sus ramas colaterales van a inervar al iliosoas, como dijimos, a la arteria femoral y al pectíneo,
Y por otro lado, vamos a tener ramas terminales que van a estar dividiéndose en lo cutáneo de la cara anterior y lateral del muslo. Y por otro lado van a dar nervios motores para los músculos y los vientres del cuádriceps. Vamos a tener para el recto, para el vasto medial, para el vasto lateral y para el vasto intermedio. Por lo tanto, el nervio femoral es el nervio motor primario de la extensión de rodilla. Y después, como vamos a ver, tiene algunas otras funciones aparte de la función motora. Y termina con un nervio safeno que, bueno, acompaña el recorrido de la safena. Bien, por último, dentro de los nervios del plexo lumbar, nos vamos a ocupar de hablar un poquito del nervio obturador. Es un nervio mixto que tiene origen en las raíces L2, L3 y L2 y L3 fundamentalmente. Me olvidé decirlo, el nervio femoral tiene raíces en L2, L3 y L4. ¿Sí, alguien iba a decir algo? No, que también recibe un ramo ventral de L4. ¿De cuál de los dos estás hablando, Facu? ¿Del obturador? Sí, tanto el obturador como el femoral, los dos tienen... El femoral, L2, L3, son los dos igual, L2, L3, L4. Sí. Bien, perfecto, sí, me faltó decir L4, Facu, gracias. Bien, es más medial, dijimos que es mixto, por lo tanto va a colaborar fundamentalmente con la inervación sensitiva de la parte superinterna del muslo, y fundamentalmente en lo motor es el músculo que el nervio, perdón, que va a actuar sobre los músculos aductores fundamentalmente, produciendo la aducción del muslo. ¿Sí? Va a pasar a través de la articulación sacroiliaca y se va a meter en el canal obturador para terminar con sus ramas terminales. Como colateral va a dar una rama hacia el músculo obturador externo, y luego en sus ramas terminales vamos a tener ramos anteriores y ramos posteriores que van a ir inervando a los músculos aductores, y los ramos posteriores sobre todo al aductor mayor y al obturador externo. ¿Bien? Hasta ahí el nervio obturador. Entonces, repasando, el plexo lumbar va a salir de las raíces T12, L1 a L5, y fundamentalmente nos van a dar la motricidad y la inervación sensitiva de la cara anterior del muslo y de la cadera, y los nervios que lo van a componer son dos nervios sensitivos, que son el genitofemoral y el cutáneo femoral lateral, y dos nervios mixtos, que son el femoral y el obturador. Bien, hasta ahí lo que sería plexo lumbar. Para hablar un poquito de la funcionalidad y la correlación clínica que podemos a veces encontrar con respecto a las lesiones de los plexos, en este caso, o de los nervios, en este caso del nervio femoral sobre todo, nos vamos a encontrar que es un nervio que tiene, como decíamos, una función motora de flexión de cadera y extensión de rodilla, tiene una función sensitiva de la parte anterior del muslo, tiene una función vasomotora, que significa que nos va a garantizar el flujo de los vasos femorales. Las contracciones rítmicas de los músculos van a actuar sobre la pulsación del sistema circulatorio, ya sea venoso, arterial o linfático. Y tiene una función propioceptiva, como vimos también en el práctico de rodilla, donde todos los componentes del cuádriceps, adenoides rotulianos y tendón rotuliano, tienen la función de ligamento activo a la hora de regular la flexión de rodilla. Así que es un nervio que controla, y cualquier lesión que pueda tener, sea compresión en su origen radicular, o puede ser comprimido en cualquier trayecto, o lesionado, lacerado, vamos a tener alteradas funciones sensitivas, motoras, vasomotoras y propioceptivas. ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta de este nervio, de este plexo? No, nada en particular con respecto a esto. Después sí preguntan si en la bibliografía están los plexos. Sí, están los plexos.
Fíjense que, sí, Una aclaración respecto a la bibliografía, quizás si en el MUR lo van a encontrar, la parte nerviosa la van a encontrar dividida según los segmentos, o sea, va a estar intercalada entre los músculos de región glútea, van a aparecer los nervios de la región glútea y así, por lo cual unir todo un trayecto es cuestión de ir uniendo todo. Pero, y en la Target, que es otra de las bibliografías que tienen recomendadas, está detallado aisladamente la inervación del miembro inferior. Creo que con la complementación de las dos bibliografías van a quedar claros los plexos y los trayectos, fundamentalmente. ¿Decía Facu? No, que después no me acuerdo bien si eran las páginas 53 y 54 o 54 y 55, pero ahí en el muro ahí van a tener una información general sobre los plexos, ¿sí? Y les muestran más o menos de qué raíces derivan bien los distintos nervios. Bien, perfecto. Bueno, si no hay ninguna duda del femoral, del plexo sacro, de las raíces y demás, pasamos, perdón, del plexo lumbar, pasamos a hablar un poquito del plexo sacro. Tienen que vamos a ir a la filmina. Ahí estamos, bien. El plexo sacro básicamente va a estar compuesto por lo que se conoce como tronco lumbosacro, que se ve ahí en la parte alta de esta imagen, que es la unión de algunos ramos de las raíces del E4 y E5 con el resto del conjunto de las raíces sacras o de los segmentos sacros, sacrocoxigios, de S1 a S5. Por lo tanto, cuando hablamos del plexo sacro, estamos hablando de la unión del tronco lumbosacro del E4 al E5 y las raíces desde S1 a S5. Bien. Este plexo vamos a decir que se van a estar uniendo raíces anteriores y raíces posteriores, y que fundamentalmente es un nervio que es un plexo que va a dar ramas colaterales y ramas terminales, como vienen a ser en general los plexos que venimos mostrando. En el caso de este plexo sacro, va a presentar 6 colaterales posteriores, ¿sí? Ahora vamos a describirlos un poquitito más, y una colateral anterior. Y después, como rama terminal, como nervio terminal, vamos a encontrarnos con el ciático o isquiático, como lo menciona Moore. Nosotros todavía tenemos en nuestra cabeza mezcladas las nomenclaturas, por eso quizá algunas cosas las podemos mencionar de otra forma. Lo interesante de estas convenciones de nomenclatura anatómicas es que estemos hablando y entendiéndonos todos, y tratar de no dejar tan atrás algunas nomenclaturas anteriores para poder entender que todavía coexisten ambas hasta que se vuelvan habituales las nuevas nomenclaturas. Por eso todavía conseguimos imágenes y algunas cosas que tienen, u otros autores las nombran distinto, pero ustedes la nomenclatura que tienen que seguir es la de Moore. La Target en general tiene nomenclatura bastante similar a la de Moore, por eso no les va a generar confusión, pero bueno, traten de también ir metiendo algunas de las equivalencias de las nomenclaturas para poder estar claros, independientemente de cómo se les hable. Entonces, las ramas colaterales del plexo sacro van a ser fundamentalmente los nervios que van a ir dejando la impronta del ciático en la región glútea y en la región pélvica, y ya después las ramas terminales van a ir haciendo el trayecto hacia la cara posterior del muslo, para después dividirse en el hueco popliteo, como vamos a ver ahora, y terminar llevando la inervación a la cara dorsal y a la cara plantar del pie. Entonces, desde este tronco lumbosacro y las raíces sacras se van uniendo ramos anteriores y posteriores para ir generando los distintos nervios colaterales y ramas terminales, como vemos en la imagen de este plexo sacro.
Bien, aquí vemos algunas de las filminas de los nervios que quedaron del plexo lumbar, cómo se van formando. Y volvemos al nervio, al plexo sacro para empezar a describir todos estos trayectos. Bien, el nervio, vamos a hablar primero un poquito de las colaterales del plexo sacro. Dijimos que van a ir dando inervación a la región de la pelvis, por lo tanto vamos a hablar del nervio glúteo superior, que va a ir dando, tiene raíces en el tronco lumbosacro, dice 1, y sale por sobre el piramidal de la escotadura ciática y va a ir llevando inervación al glúteo mayor y menor, y parte de sus fibras se terminan en el tensor de la fascia lata. Otro de los nervios colaterales que va a tener el plexo sacro es el nervio piriforme, que como dice su nombre le va a ir la inervación al músculo piramidal o piriforme. El nervio del obturador interno, también del E5 a S2, el piriforme solamente se construye desde S2, y este nervio del obturador interno le va a ir dando inervación motora al obturador interno y al gemino superior. Vemos que están siendo inervados a medida que desciende este tronco, va llevando inervación a toda la región de los músculos pelvitrocanterios fundamentalmente. Va a haber un nervio al cuadrado femoral, que sale por debajo del músculo piramidal, y este nervio va a mandar información motora al gemino interno y al cuadrado femoral fundamentalmente, y a la cara posterior del glúteo y la articulación coxofemoral. Y por último vamos a estar hablando del glúteo inferior y el nervio cutáneo femoral posterior, que van a ir dando, también conocido como ciático menor, que va a ir dando la sensibilidad teniendo origen en las raíces S1, S2 y S3. Vamos a hablar un poquitito más de estos últimos dos nervios que mencionamos, que tienen algún tipo de importancia. El glúteo inferior es un nervio mixto que le va a estar dando la información motora al glúteo mayor, sobre todo, y la información sensitiva del periné y del muslo. Tiene origen en las raíces L5, S1 y S2. Y por debajo del piriforme va a ir terminando sus fibras en la parte profunda del glúteo mayor como motor primario de la extensión de cadera. Y en el medio, bueno, larga algunas colaterales que van a ir a otros músculos de la región. Pero fundamentalmente lo importante del glúteo inferior es que es el músculo motor primario del glúteo mayor, como extensor de cadera. Y como dijimos, el ciático menor es un músculo que va a ir por la cara posterior, bien pegado a la cara posterior del ciático, cerca en su descenso por el bíceps femoral, y va a ir dando información sensitiva a la piel sacra y a la piel de la región glútea, a la zona del periné y a la mitad superior del muslo en la parte posterior, hasta llegar a la cara posterior de la rodilla. Bien, hasta ahí estamos con las ramas colaterales de este plexo sacro. Si tienen alguna duda hasta acá de las colaterales, porque ya terminando las colaterales nos queda entrar un poquito más en la anatomía, trayecto y función del nervio ciático mayor o isquiático, que es muy importante. Entonces, si quieren hasta acá, no sé si Facu hay alguna pregunta de esto de las ramas colaterales del plexo sacro. No hay preguntas concretas, pero sí mencionaron... ahí preguntaron. Primero mencionaron si se podía ir un poco más lento, y después
si pueden repetirse las primeras y preguntan cuál es la colateral anterior. La colateral anterior del plexo sacro. Sí, no especifica. El obturador interno. ¿Se entendió? Y respecto a ir más lento o más rápido, vamos a hacer una salvedad pedagógica. El trayecto de los nervios, la explicación funcional y la distribución anatómica de los nervios es algo que, como les decía el licenciado Casal respecto a lo vascular, a medida que cada estructura va yendo, como decía Facu, de proximal a distal, que así describimos un trayecto, va pasando por distintas estructuras, en general va a tener funciones y nombres relacionados con eso. Ir lento significaría que ustedes pretendan aprendérselo de memoria mientras yo lo digo lento, cuando es fundamentalmente algo imposible, porque el trayecto nervioso y los plexos es algo que uno tiene que leer y releer y releer, hasta sobre todo entenderlo y poder ir haciendo la correlación. Entonces yo trato de ir lo más lento que se pueda, pero estoy haciendo una descripción de un trayecto que obviamente está en los libros y que va a ser mucho más fácil poder aprender el trayecto concreto desde la lectura que desde escuchar una clase. Quizá lo que les tiene que ir quedando acá es la funcionalidad o lo importante, o en qué nervios hacemos un parate y nos detenemos más, en qué nervio no. Entonces, quizá la clase, por eso mismo no pusimos tanta imagen de los plexos y fuimos haciendo estas animaciones, porque está lleno de imágenes en los libros muy claras, que no es la idea de un ni de un seminario dar imágenes que pueden acceder a ver en los libros, y mucho menos a contenido teórico que está en los libros. Esto no se olviden que es algo para poder destrabar algo que no se comprende, apelando a nuestra variabilidad de recursos pedagógicos para explicar algo que no se entiende, y sobre todo para remarcar qué es lo importante. Es decir, acá lo mismo que pasaba con vascular o con otras cosas, lo importante es entender el nervio femoral, el nervio obturador, cuáles son las ramas terminales del plexo sacro, cómo se van. No, nadie va a preguntar todas las colaterales ni a dónde se entiende. Entonces, voy lo más lento que se puede para explicar un tema complejo, pero que quizá la lectura posterior les quede mucho más claro a dónde hay que hacer foco a la hora de estudiar. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Está bien, Facu? ¿Qué opinas? Perfecto. Y después fíjense que en el grupo de Facebook, si no está, después pregunten, porque creo que uno de los miembros del centro lo tenía, es este mismo programa, ¿sí? Ellos tenían el modelo 2017, pero es con el mismo que estudiamos el año pasado y súper sirve. Lo que pueden ir haciendo es, conforme van leyendo la bibliografía, ir marcando los nervios, tratar de identificarlos en el programa, ahí como está haciendo el profesor, y así van a ir aprendiéndoselos de a poco. Así que es totalmente comprensible que muchas veces cueste seguir el ritmo, pero nada, es cuestión de meterse. Sí, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Yo lo que les sugiero, si tienen ese programa vos haces clic en el nervio, se abre una pantallita, abrís un librito que es un icono, y aparece toda la información. Es muy entretenido el programita este. Sí, y la verdad que es algo que durante toda la vida del ejercicio tenemos que volver a estudiar estos trayectos. No piensen que nosotros lo sabíamos de memoria antes de sentarnos a dar la clase. Es todo el tiempo volverlo a estudiar, porque es muy difícil. Por eso lo importante es entender cuáles son los nervios fundamentales que tenemos que saber, cuáles son las relaciones anatómicas de esos nervios fundamentales que después nos van a dar alguna representación clínica, y que se entienda. Ahora vamos a explicar un poco más algunas cosas de cómo integramos lo vascular con lo nervioso, que hablaban hace un rato del recorrido de las venas y demás. Lo importante es que vayan entendiendo, como les explicó Facu, esa funcionalidad, ¿no? Acá el sistema nervioso lo que está
lo importante y funcional que tiene es que es el sistema encargado de estar permanentemente por la vía aferente sensitiva, estar informando al cerebro en la posición en la que está el cuerpo, lo que está pasando en el medio interno, y la respuesta motora elaborada por el sistema nervioso central a través de los nervios motores. Entonces, entender que la fisiología y la funcionalidad normal del sistema nervioso integrado con el vascular implica precisamente de que cada célula del miembro inferior, en este caso, esté correctamente irrigada, nutrida de los elementos nutricios necesarios, que esté correctamente drenado los detritus metabólicos que producen por la indemnidad del sistema venoso y linfático, y que los nervios vienen a ser precisamente quienes les dan, como veíamos hoy en el femoral, la función vasomotora, de contraer muscularmente, generar cambios de presiones que favorecen la función circulatoria, y no solo la nutrición, sino también el drenaje de los desechos metabólicos. Entonces, la función integradora de estos sistemas. Después, la estructura anatómica, afortunadamente se tienen que sentar y leerla y estudiarla, hacerse gráficos, hacerse flechas para poder capitalizarlo, pero lo importante es que entiendan que integramos desde lo vascular y lo nervioso, porque permanentemente eso están garantizando la fisiología y o la patología en el correcto funcionamiento o en el no correcto funcionamiento. ¿Bien? Perfecto. Dicho esto, pasamos a explicar el nervio ciático. Como lo ven ahí en esa imagen, es el nervio más voluminoso del cuerpo humano. ¿Sí? Va a estar compuesto por la unión del tronco lumbosacro y los segmentos sacros S1, S2 y S3. ¿Sí? Y como lo ven, sale de la espotadura ciática, ¿sí? Por el borde inferior del piriforme y por el borde posterior del obturador interno. A partir de allí va a descender hacia abajo y hacia lateral, de interno a externo. Se va a hacer visible o palpable en la escotadura que se forma entre el trocánter mayor y el sacro, o la tuberosidad isquiática. Bien. Y luego va a bajar por la cara medial, por la zona medial de la cara posterior del muslo, hasta el vértice superior del hueco popliteo, donde se va a dividir en sus dos ramas terminales, que ahora vamos a ir describiendo. Entonces, fundamentalmente es un nervio que va a estar garantizando la flexión de la pierna desde lo motor y colabora en la extensión de cadera también. ¿Sí? Está, como les venía hablando hace un ratito, está casi en contacto con la arteria femoral. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la representación clínica de lo que significa una lumbalgia, una lumbociatalgia, no es solamente en la región vertebral donde puede haber una compresión que altere el funcionamiento del nervio, sino que como vemos en esos trayectos que, como fueron viendo con Manuel, el trayecto vascular siempre va bastante íntimo con algún componente nervioso. Entonces, cuando hablamos de alguna patología que tiene involucrado, como puede ser la lumbociatalgia, en la funcionalidad del nervio ciático, y vemos que anatómicamente está tan emparentado en todo su trayecto con la arteria femoral, claramente ese tipo de cuadros nos van a estar generando no solo compromiso o tener origen no solo en un compromiso mecánico, sino que muchas veces la sintomatología viene por compresiones vasculares o por disfunciones vasculares. Entonces, eso es importante a tener en cuenta, que no, hoy sabemos a ciencia cierta que los síndromes o la patología o lumbar o lumbociatalgia o la lumbociática tiene bastante más que ver con cuestiones vasculonerviosas que con cuestiones musculares o con cuestiones de disco. Pero bueno, para que vayan pudiendo entenderlo de otra manera y entender por qué es tan importante las relaciones
que se dan entre lo estrecho que coexiste en el sistema nervioso y el sistema vascular en los trayectos hacia los miembros, sobre todo. ¿Bien? Bien. Este nervio ciático va a tener varias ramas colaterales que fundamentalmente, como dijimos, van a tener la función de dar la motricidad de los músculos de la cara posterior del muslo. Por lo tanto, va a estar inervando en su descenso al semitendinoso, al semimembranoso, al bíceps, ¿sí? Va a tirar ramos hacia el aductor mayor y tiene ramos articulares hacia la cara anterior de la articulación coxofemoral también. Esas ramas colaterales que se van a ir desprendiendo a lo largo del trayecto van a garantizar la movilidad y el trofismo de los músculos de la cara posterior y la sensibilidad de la cara posterior del muslo. Bien, y respecto a las ramas terminales del nervio ciático, ahí está, en esta imagen lo vemos cómo va descendiendo, la íntima relación que tiene con el piramidal lo hace muchas veces un cuadro clínico que tenemos conocido como síndrome del piramidal, que genera una sintomatología bastante similar a la lumbociatalgia, sin tanta lumbalgia, más bien con una ciatalgia, que tienen que ver con cuestiones biomecánicas que suceden en la pelvis menor. Por algún motivo el músculo piramidal comprime o irrita ahí al nervio ciático y genera sintomatología. Entonces, ahí en esta imagen ya vamos viendo más todo el trayecto, cómo va discurriendo por la cara posterior, dando las colaterales y las terminales, que son las que vamos a empezar a describir un poquito. Cuando llega al vértice superior del hueco popliteo, de la fosa poplitea, el nervio ciático se va a dividir en sus dos ramas terminales. Vamos a tener una rama medial, que es la rama tibial, el nervio tibial, y una rama lateral que vamos a denominar nervio peroneo común. Vamos a describir primero el nervio peroneo común. El nervio peroneo común va a dividirse, va a nacer ahí en el vértice del hueco popliteo, se va a dirigir hacia afuera y hacia lateral, va a colaborar ahí con la inervación del bíceps y del semimembranoso, va a rodear la cabeza del peroné, cuello quirúrgico del peroné, está muy relacionado, ahí tiene una vaina, un desdoblamiento de las fascias que también lo encapsulan y lo hacen cambiar de dirección, y en general a veces generan compresiones que generan una disfunción de este nervio. Entonces, luego que pega el giro por alrededor de la cabeza del peroné, se va a quedar en el límite entre el compartimiento anterior y el compartimento lateral, y va a ir fundamentalmente dividiéndose en sus ramas, que es el nervio peroneo superior y el nervio peroneo profundo. Respecto a las ramas colaterales que va a ir desprendiendo este nervio a medida que desciende, nos vamos a encontrar que mandan ramos articulares a la rodilla y a la articulación tibio-peronea superior. Va a tener un nervio cutáneo sural lateral que va a ir dando inervación sensitiva a la piel lateral de la pierna hasta el talón. Y vamos a tener un nervio superior del tibial anterior que atraviesa el tabique lateral y se va a ir hacia el músculo tibial anterior. Bien. Y las ramas terminales de este nervio peroneo común, vamos a tener un nervio peroneo superficial y un nervio peroneo profundo. El nervio peroneo superficial va a dar inervación al músculo peroneo lateral corto o fibular lateral corto.
Y el nervio peroneo profundo va a dar sobre todo inervación desde dos ramas terminales al extensor largo del dedo gordo, al extensor corto y a la articulación talocrural. Y por sus ramas terminales va a llegar hacia el primer espacio interóseo y la parte lateral y dorsal del. Bien, entonces, repitiendo el nervio ciático, cuando hablamos de sus ramas terminales, nos vamos a encontrar con el nervio peroneo común, es la rama externa de esa división, donde surge en el vértice el hueco popliteo o de la fosa poplitea. De allí el nervio el nervio peroneo común se va a dirigir hacia afuera, va a bordear la cabeza del peroné, va a atravesar la membrana interósea, la membrana interósea del tabique, que divide los compartimentos lateral y anterior, y ahí va a dividir en sus ramas terminales, que dijimos que va a ser profunda y superficial. En todo el trayecto va a ir dando ramos colaterales que le van a dar inervación a los músculos laterales del compartimento lateral de la pierna y a la sensibilidad de la cara lateral de la pierna y del pie. Bien, hasta ahí con esta rama terminal del ciático o del nervio isquiático, nervio peroneo común, la vertiente externa. Bien. Y la rama interna de división del nervio isquiático o del ciático va a ser el nervio tibial. Se ve un poquito mejor en esta imagen. Es un nervio que va a discurrir por la cara posterior de la pantorrilla hasta la pierna y el pie. Tiene un trayecto un poco más lineal que el anterior. Va a tener ramas laterales que van a dar a la articulación de la rodilla y a la arteria poplitea. Tiene ramos vasculares para los paquetes, para los elementos vasculares de ahí de la fosa poplitea. Y va a tener ramos musculares para los gastrocnemios, es decir, para el tríceps sural, para el gemelo, sóleo, plantar delgado y popliteo, que son los músculos del compartimento posterior de la pierna, y un nervio cutáneo que va a ir dando la inervación sensitiva de la piel, que va a tener ramos comunicantes con los del nervio peroneo para ir cerrando en esas uniones, en esas ramos comunicantes con el nervio, cerrar toda la red nerviosa sensitiva del pie. Bien, entonces el nervio tibial, sus ramas colaterales a la articulación de la rodilla, ramos a la arteria poplitea, y ramos musculares a los gastrocnemios, plantar delgado, sóleo y popliteo. ¿Sí? Y sus ramas terminales que van a ser retromaleolares y se van a dividir en plantar medial y plantar lateral. Respectivamente van a ir dando la motilidad y la motricidad y la sensibilidad de los músculos de la planta del pie, la zona medial del plantar medial y la parte lateral, la zona del plantar lateral. Fundamentalmente, este nervio es el que va a coordinar la flexión plantar del pie, que como vamos a ver es fundamental para la propulsión en la fase de despegue de la marcha. Por lo tanto, son músculos que son muy importantes a la hora de la funcionalidad de los miembros inferiores, y digamos, el ciático como motor principal de todos estos músculos se vuelve el nervio fundamental, junto con el femoral, de la motricidad y de la funcionalidad del miembro inferior. Bien, tiene mucha función propioceptiva estos nervios plantares a la hora de armar los arcos, como vimos el otro día con la clase de pierna y pie.
la importancia de sostener y el mantenimiento de la bóveda plantar de los 3 arcos radica en la correcta alineación del esqueleto y de los huesos en forma ascendente. Por lo tanto, la fisiología del ciático va a garantizar gran parte de nuestra postura fisiológica, de nuestra marcha fisiológica, y que precisamente de la interacción entre los componentes nerviosos más importantes que acabamos de describir es donde la función de nuestros miembros inferiores se va a ver garantizada. Bien. Bueno, hasta ahí estamos con plexo sacro y ciático. No sé si... calculo que habrá alguna pregunta. Sería lógico. Escucho. Facu, ¿tenés algo? Sí, a ver, ahí te confirmo bien. Bueno, acá preguntaron con respecto a los músculos de la mano y del pie si hay que saber orígenes e inserción, es decir, con cuánta especificidad había que saberlo. Sí, hay que saberlo. Sí. Origen y inserción, origen próxima, origen y inserción distal. Bien, después... De vuelta. Cuando nosotros vimos la parte muscular, también se remarcó qué músculos eran los más importantes, los motores primarios. Es decir, otro día comentaba el doctor Angelino, nadie se va a meter con cosas ilógicas, pero sí es importante saber los orígenes y excepciones de los músculos más importantes que resaltamos. Perfecto. Después, no, con respecto al tema, lo que sí, esto no sé si lo dijeron, corríjame si fue dicho, con respecto al ciático. El nervio ciático tiene 2 porciones, tiene una porción, ¿cómo se llamaba? Femoral y una porción tibial, perdón, una porción fibular y una porción tibial. ¿Sí? Que justamente cuando llega ahí como que se bifurca, es decir, es como ese nervio que está en conjunto, arriba el mismo nervio ciático, tiene divididas las 2 paquetes nerviosos. Bien, exacto, no lo expliqué de esa forma porque si bien tiene bien diferenciadas las 2 raíces el nervio, y eso es a lo que refería Facu, cuando lo observamos en su conjunto se lo entiende como una unidad. Si bien tiene esas 2 raíces, lo que está diciendo Facundo, que si lo queremos ver un poco bien analítico, ese nervio ciático está dividido casi y se nota su división desde el origen. Nosotros marcamos esa división en ramas terminales porque precisamente el muslo es un trayecto. Entonces, esos dos orígenes distintos que pueden considerarse el tibial y el fibular en el origen, cuando hablamos del trayecto en todo el recorrido se lo unifica y después vuelve a separarse a la hora de las ramas terminales. Pero está bien lo que dice Facu, si quisiéramos podríamos ver al nervio tibial y al nervio fibular desde el origen de la composición. De hecho hay variaciones anatómicas que, insisto, no entramos mucho en esas variaciones anatómicas en estas clases porque hablan de cuestiones del 10, del 12%, que no es la idea de entrar en detalle, de preguntar esas cosas que confunden y por ahí no hacen a entender o a los objetivos que tenemos en cada clase con cada cosa. Pero por eso hice esa diferencia de que según la bibliografía van a encontrar distintas nomenclaturas para lo mismo. Inclusive esto de que comentaba Facu, bien resaltado, que podemos considerar al nervio ciático o el isquiático como raíces en lo proximal que se vuelven a separar en lo distal. ¿Ok, Facu? Perfecto, súper claro. Y después, acá están preguntaron cuál es sobre la funcionalidad de los músculos de la región glútea, pero no especificaron cuál sería la pregunta clara. Bien,
A ver. Justamente ahora vamos a entrar en la parte de... ¿Querés que ya inicie? Sí, pará. Mira, ¿Quieres agregar algo vos? vuelvo a reiterar lo mismo. Si entendemos la anatomía del miembro superior, perdón, del miembro inferior, y con los compartimientos. Si yo ahora pregunto directamente quiénes son los músculos, quiénes son si yo, por ejemplo, pregunto ahora, ¿quién inerva al grupo medial del muslo? Tendría que caer de Maduro, que es el que en su mayoría va a inervar el nervio obturador. Si la pregunta sería, ¿cuál es el nervio que inerva el compartimiento anterior del muslo? Es el femoral. ¿Qué arteria? La femoral también. Esa es, por ahí también es la idea de integrar el conocimiento que ya veníamos trabajando por partes, a decir, bueno, si acá pasa el nervio femoral y el que va a inervar la mayoría de los músculos va a ser el femoral. Lo mismo pasa en la pierna y lo mismo pasa en el pie, como para darles un cierre de comprensión a lo que sería la integración de toda la anatomía del miembro inferior. Ahora vamos a pasar a la parte de marcha. Bien, vamos a hablar un poquito de, no sé si querés arrancar con postura o marcha. Para que no marcha por ahí que veníamos de esto de la integración. Bueno, listo, vamos a ¿Empezar ahí? continuar con la marcha. ¿Sí? Vamos a explicar un poquito la marcha. Vamos a definir la marcha. Bien, si estuviésemos en una clase, preguntaría para ustedes qué es la marcha, qué es el deambular. Es la capacidad de desplazarse de un punto a otro. ¿Sí? El ser humano en su desarrollo, en nuestro desarrollo, hemos pasado de la cuadrupedia a la bipedestación. La bipedestación significa estar parado en dos pies. Y nuestra forma de ir de un punto a otro, de desplazarnos de un punto a otro, es caminando. El licenciado Sicarelli siempre me remarca que el ejercicio natural del cuerpo humano es caminar y correr. Así que ahora el licenciado les va a hablar un poquito de la marcha y las fases de la marcha. Bien. La marcha humana se define como el medio de locomoción del Homo sapiens. Es decir, nosotros hoy estamos encarando la anatomía y la integración de la anatomía miembro inferior, y si para algo tenemos los miembros inferiores es para deambular. Es decir, cuando nosotros hablamos del esqueleto apendicular y los libros de anatomía leemos la función de las extremidades, decimos que son para la vida de relación, o se definen como estructuras para la vida de relación. Por lo tanto, el caminar en la vida de relación, como decía el licenciado Casal, es para desplazarnos, para ir hacia donde la voluntad nos mande ir. Entonces, debemos tenerlas funcionalmente sanas, las extremidades inferiores, para poder tener una marcha armoniosa, económica y sobre todo fisiológica. Bien. Como vemos ahí en esta animación, que la vamos a ver un rato largo, vamos a ir viendo un poquito los músculos que se van activando. En el MUR está bastante detallada, no es que tengan que saberse con detalle todo. Sí es importante entender que
de vuelta, integrar el sistema vascular y nervioso con lo muscular y osteoarticular que venimos viendo del miembro inferior, sin ningún lugar a dudas, la función más importante que tiene, como podríamos equilibrarlo a la función de producir la oxigenación de nuestro aparato respiratorio, la función de nuestros miembros inferiores es caminar. Se describen 3 actividades físicas naturales del ser humano, como decía el licenciado Casal, y son caminar, correr y nadar. En este caso, el resto, todo lo demás lo inventamos los humanos, pero caminar, correr y nadar vino como en el ADN. Y la caminata o la marcha precisamente es la alternancia rítmica y cíclica de la movilidad fundamental que tienen los miembros inferiores. Y sobre todo de estos 2 grandes compartimentos que se desprenden en el estudio de la anatomía del miembro inferior, que es el compartimento anterior y el compartimento posterior, sobre todo de muslo para mover cadera, y anterior, lateral y posterior en la pierna. Esos compartimentos van a garantizar que la marcha sea normal. Y como vemos, vamos a arrancar en una marcha, vamos a describir 2 fases fundamentalmente, que después se desglosan en subfases, que no vamos a entrar en todas esas subfases. Pero lo importante a entender de marcha es que alterna fases de apoyo, como ven en esa imagen. Fundamentalmente el apoyo se da en un transcurso en monopodal, es un solo pie el que apoya y sostiene el peso, la mayor parte del ciclo. Una fase de oscilación, que es cuando el miembro inferior se traslada desde posterior hacia anterior para ir propulsándose. Alternadamente, para producir este gesto motor, vamos a ir fundamentalmente usando cuádriceps para flexionar la cadera, para despegar y dar el paso hacia adelante, cuádriceps para extender la rodilla al momento del choque del talón. Vamos a ver que están activos en esa fase los flexores dorsales del pie, tibial anterior, para poder tener un choque del talón con la punta bien alta. ¿Sí? Y cómo se activan los flexores de cadera, fundamentalmente en la primera fase de esa fase de despegue, para levantar el pie y que no arrastre en el piso, y los extensores de cadera, rodilla y tobillo en la fase de propulsión para despegar el pie y llevar hacia adelante la gravedad, el centro de gravedad, y que podamos avanzar. Básicamente eso es cada fase se va a ir desglosando, no es significativo que sepan todas las fases, pero sí que tener una marcha fisiológica, vamos a poner entre comillas la palabra normal, realmente requiere de una coordinación integradora de la funcionalidad muscular, articular, arterial y la indemnidad nerviosa. O sea, son gestos complejos, muy coordinados y que involucran muchas estructuras. Por lo tanto, volverlos fisiológicos no es ni más ni menos que volverlo económico respecto al consumo de energía. Porque en cuanto no se vuelve económica la marcha y el consumo de energía es mayor de lo necesario, lo más probable es que predispongan a lesiones, a sobrecargas de estructuras que van a ir generando sintomatología y dolor. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta, Facu? ¿Están ahí? Sí, con respecto a marcha no hay preguntas claras. Acá preguntan con respecto a pelvis y periné. No, lo que es vísceras pélvicas no entra, eso lo van a ver bien en ARTI 2. Ahora con que sepan los compartimentos musculares y demás alcanza. Y con respecto a periné, no hace falta que sepan los músculos en esta instancia porque también va a ser evaluada en ARTI 2. Bien, sí, traten de ir registrando los temas que se fueron dando, que es lo que en general va a entrar, por más que en el libro aparezcan intercalados algunas otras situaciones. Bien. Y acá hay otra pregunta. Perdón, una cosa que es fundamental
desde la biomecánica que marcó el licenciado Casal, que en nuestro pasaje de la cuadrupedia evolutivamente a la bipedestación, el grupo muscular más importante en ese pasaje, no sé si lo llegaste a decir, es el glúteo mayor, el grupo glúteo, los extensores de cadera. A partir de ahí nos volvimos bípedos, lo cual vuelve, por eso la función hacia la estructura y la estructura hacia la función. Por eso cuando hablábamos del ciático, dijimos que era el nervio más voluminoso, y precisamente esa es un poco las relaciones que tienen que ir teniendo de estructura y función. Si yo tengo un cuádriceps, un isquiotibial, un glúteo, músculos con mucha masa muscular, necesito mucha fibra nerviosa llegando a todas esas placas mioneurales para poder generar la contracción y realmente las palancas óseas necesarias para el desplazamiento. Y ese ciático es el responsable de gran parte de esa buena funcionalidad postural en la marcha que tenemos, y también el gran responsable de gran parte de las patologías del aparato locomotor. Así que entender que el glúteo mayor y el ciático tienen esa importancia capital en la bipedestación y en la marcha. Bien, y en la postura. ¿Avanzamos? Perfecto. Después por acá vuelven a preguntar con respecto a cuáles serían entonces las fases de la marcha. Tenemos una fase de oscilación, fase de apoyo. Y a su vez, cada fase, la de oscilación y la de apoyo, se va a ir describiendo como dando 2 o 3 fases más que redundan en 8 fases. Y insisto, depende del autor, hay autores que describen otras fases. No sé si es tan importante que sepan el detalle de cada fase, digamos, de las subfases de cada fase. Pero en el muro están ahí bien escritas y cada gesto con cada músculo que se ve involucrado, un grupo muscular que se ve involucrado en cada acción. Perfecto. A lo sumo, en todo caso, si quisieran agregar una fase como extra, podríamos mencionar a despegue, pero después con estas dos ya estaría bárbaro. Lo que pasa es que la fase, perdón, Sí. la fase de despegue en gran parte de la bibliografía se considera fase de apoyo. Lo que se desvíen son las distintas fases dentro de cada fase, de la de oscilación y la de apoyo o despegue. Bien, y después acá otra pregunta con respecto al drenaje linfático, preguntan. Eso lo van a preguntar respecto al drenaje linfático. Si tienen que saberlo. No, a esta altura no. Eso lo van a ver bien en ARTI 3 el año que viene. A lo sumo, como mucho, saber que en las fosas poplitei del codo van a tener ganglios linfáticos, pero no mucho más que eso. Bien. Sí, hasta ahí no. Aparte del drenaje linfático es una técnica terapéutica. Quizá lo que haya que saber en el momento que se les dé dentro del contexto teórico es la circulación linfática. El drenaje linfático, el MUR hace una salvedad y muestra alguna maniobra terapéutica, pero en este momento de saber algo quizá un poco más adelante en el transcurso de la materia va a ser la anatomía del sistema linfático, no tanto el drenaje linfático en sí, que es, insisto, una terapéutica. Bien. ¿Continuamos entonces, Facu? Perfecto. Bien. Guarda que se silenciaron, no se escucha. Bien, yo voy a pasar estas filminas porque les puse todas estas filminas con explicación como anexo, ¿sí? Así ahora, si quieren, arrancamos con la integración con el repaso del miembro superior.
básicamente esto, si está en la guía, lo pueden ir chusmeando y viendo. Quizá para marcar una sola cosa, depende de esta estabilidad, sobre todo en esta filmina, lo importante a entender es la importancia del glúteo medio, y volvemos a marcar la importancia del ciático, y como los nervios que lo inervan, para evitar que la pelvis colapse y haya una marcha disfuncional como se ve en esas imágenes. Simplemente es una cuestión biomecánica de la estabilidad cuando estamos en monopedestación. Sí, eso cualquier cosa lo vemos en la clase de repaso de miembro inferior, si hay alguna duda o si le surge alguna duda de la guía. Así que bueno, Jorge anda por ahí, Facu, ¿o no? No, se fue de la reunión. Ok,